En este video hablaremos sobre teorías, curiosidades, etcétera, que nos dejó a pensar después de haber visto los primeros 6 minutos de la nueva película. Digimon Adventure 02, The Beginning. Recuerden que todos son mis puntos de vista de las situaciones, son teorías y puede haber muchos desaciertos. Inicia mostrándonos una pantalla escribiendo un texto, el cual habla sobre el mundo lleno de posibilidades. Caminos con esperanza o caminos despiadados, pero que aún así los tomamos, ya que cada nuevo camino es una nueva página, una nueva posibilidad. Dato curioso, esto podríamos pensar que es parte de un escrito de Takeru, ya que, una de sus aficiones es escribir y desea convertirse en novelista, como pudimos ver en el epílogo de la temporada de Digimon 02. Después del texto, nos deja un kanji, que en español significa itinerario o viaje. Enseguida este kanji se cambia por un sinónimo, que sería la palabra ruta. El número 1 cambia por el 2, y aparece el símbolo de raíz cuadrada, como indicando que 02 es la raíz de este inicio. Aparece un digihuevo gigante y luminoso sobre la torre de Tokio, con la fecha del 21 de febrero del año 2012, que sería 10 años después de los eventos de Digimon 02, y 2 años después de la aventura de Last Evolution, Kizuna. Comienzan a fallar las luces de la ciudad, y aparecen mensajes en los dispositivos de todo el mundo, con un extraño mensaje diciendo: que todas las personas tengan un amigo, que toda la gente del mundo tenga un Digimon. Este mensaje recuerda un poco a Digimon 02, donde un personaje llamado Yuki Oikawa siempre decía que todos deberían tener un Digimon. A pesar de que murió, permaneció en el Digimundo en forma de energía. Aparecen los chicos principales de 02. Y los elegidos de varias partes del mundo: Ana, Alexei y Tatiana de Rusia, Catherine de Francia, los hermanos Poi de China. Y aparece un nuevo personaje, con un Digivice del primer diseño, color negro, y que parece tener algunas roturas en él. El nombre de este chico es Ryo Wada, y su actor de voz en japonés es Ogata Megumi. Segundos antes, podemos ver lo que parece ser el interior de un cajón de escritorio, con algunas cosas de Davis, su Digivice, su D3, que es el dispositivo que contiene la información de las armaduras de Beamon. Podemos ver los Googles que le regaló Tai, también hay algunos librillos sobre ramen. Y algo muy personal y muy intrigante, es un cuaderno de apuntes que tiene rayada la portada, con lo que pareciera ser notas de motivación para Davis, ya que, como está tapado parte del símbolo, es un poco difícil interpretarlos, pero pareciera tener la palabra secreto en la parte de arriba, encerrada en un círculo, a medias pareciera decir objetivo, el mundo, y en la parte de abajo parece decir gracias al ramen. Podemos recordar que en el epílogo de Digimon 02, aparece Davis en la portada de una revista, como haciéndonos ver que Davis se esforzó mucho para cumplir su sueño de tener su propio restaurante de ramen. De repente pasa una semana y el digihuevo sigue sobre la torre de Tokio. Vemos un restaurante de ramen, con el nombre de Tienda de Yamato, y nos enfoca un cartel pegado a la ventana que dice: Ramen Motomiya, días hábiles, martes de 11 de la mañana a 9 de la noche. Podríamos suponer que ese día es martes, y el dueño del local le permite a Davis hacerse responsable del negocio, y hacer su receta a su modo, ya que al inicio, el día que apareció el digihuevo en el cielo, vimos a Davis recogiendo los platos y al dueño cocinando, y ahora no aparece en el local. Están escuchando las noticias sobre el digihuevo. A pesar de la semana que ha transcurrido, el gobierno aún no tiene una respuesta sobre qué significa el mensaje que se transmitió a todo el mundo, y podemos ver a Tai y a Izzy trabajando en varias reuniones para encontrar una solución. Los chicos platican sobre lo ocupados que están Tai e Izzy, por lo que no han podido contactarlos, y que será difícil saber qué es ese digihuevo sin ayuda de Izzy. Davis los interrumpe sirviéndoles un plato de ramen. Nuevamente, las noticias llaman su atención. Comentando que un chico subió a la torre de Tokio, los Digimon se asustan pensando que puede caer. Davis hace un comentario diciendo que el calor hace que la gente haga cosas extrañas. Pero ven que el chico trae un Digivice en la mano. Deciden ir al lugar. El chico es salvado de caer con ayuda de Stigmon, le preguntan si está bien, pero este no contesta, solo habla cuando le preguntan los Digimon. Davis le dice que lo primero que debería decir por haberlo salvado es por lo menos gracias, pero el chico contesta diciendo que él no les pidió ayuda. Davis se molesta porque dice que dejó su ramen para ir a salvarlo y aún así, pero es interrumpido por Yolei. Kari y Cody le preguntan por qué subió, si tiene algo que ver con el digihuevo. El chico simplemente dice que no les incumbe.
Takeru dice que les incumbe porque es un niño elegido igual que ellos. Ken le pregunta que si es un Digivice lo que tiene en la mano y dónde está su Digimon. Pero es interrumpido por el chico, el cual dice que no tiene Digimon, agregando que él mató a su compañero Digimon. Y que él fue el primer niño con un compañero Digimon en el mundo. Realmente hay muchas dudas sobre cómo el primer niño elegido es más joven que Tai y los demás. Lo único que tendría sentido sería que hubiera vivido mucho tiempo en el Digimundo, como podemos recordar en Digimon 01, que el tiempo pasa más lento en el mundo digital. O como Ryu Akiyama, que logró estar en la línea temporal de 02 y de Tamers. Pero nada es seguro, solo queda esperar al estreno de la película. Aquí termina el adelanto de Digimon Adventure 02, The Beginning, dejándonos con muchas dudas, y a muchos en hype. Si fue de su agrado este video, no olviden darle like.